Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien, espero que todo esté yendo bien en sus vidas. Y bueno, el día de ahora, como ya estarán viendo en el título del video, me gustaría hablar sobre Génesis capítulo 3. Eh, este creo que va a ser un video largo y así que gracias por estar acá y por escucharlo, pero espero también que sea de mucha bendición para ustedes, así como lo ha sido para mí. Y como lo ha sido para mí el escribirlo, el estudiarlo, el analizarlo. Y bueno, sin más, me gustaría empezar leyendo el capítulo para luego irlo desglosando por partes. Y Génesis capítulo 3, lo estoy leyendo en la versión NTV, dice de la siguiente manera. La serpiente, perdón, era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que, en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me dices fue quien me dio del fruto, y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. Pero fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Después el hombre Adán le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Eh, bien, ese es el capítulo 3, bastante largo y ya digo, el video va a ser bastante largo porque me gustaría
desglosar bastantes puntos. Y para empezar ya y entrar en el meollo del asunto, es que en el versículo 1 vemos que Dios creó astuta a la serpiente. Dios creó la serpiente, Dios lo ha creado todo y a todos nos dio cualidades diferentes, a todos nos dio distintos dones y tal. Entonces, sí, Dios creó astuta a la serpiente, pero fue la serpiente la que decidió usar la astucia para lo malo. Más adelante en Mateo, bueno, en los evangelios, no sé si en todos, pero por lo menos en algunos, por lo menos, Jesús nos dice que seamos astutos como serpientes, pero nos dice que lo seamos para lo bueno. En cambio, la serpiente decidió utilizar esta astucia. Sabemos que la serpiente pues fue Satanás, o lo entendemos ahora que era Satanás el que llevó a Adán y a Eva a hacer lo que hicieron, pero Satanás decidió usar esta astucia para lo malo. Entonces, para mí, esto prueba que Dios creó todo para lo bueno, pero Satanás y los seres humanos lo hemos pervertido. Aquí se cae aquel argumento, por lo menos aquel intento de argumento de los ateos de decir, es imposible que Dios exista si existe el mal. Y si existe el mal y Dios también existe, entonces Dios no es tan poderoso o no es bueno. No, la verdad es que Dios creó todo, pero somos nosotros los que hemos decidido eh, utilizarlo para lo malo. Esto es como eh, el que inventó el cuchillo, por ejemplo. Pues no sé yo quién lo hizo, ni por qué lo hizo, ni para qué lo hizo, pero podríamos decir que alguien inventó el cuchillo para poder cortar un trozo de manzana, pero alguien lo utilizó para apuñalar a otra persona. Entonces, qué malo el que inventó el cuchillo, ¿verdad? No, porque entonces no pudiéramos partir recto un pedazo de manzana. El cuchillo fue hecho para algo bueno, pero es el ser humano, es Satanás el que lo ha utilizado para lo malo. Entonces me gustaría mencionar eso primero. Luego, eh, también ahí mismo en el versículo 1, y me gustaría leerlo de nuevo, dice, cuando Satanás le dijo a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Y no es eso lo que Dios les había dicho. De hecho, la mujer después le dice, no, claro que podemos comer de los demás, es de este árbol del que no tenemos que comer, ni siquiera tocarlo, dice ella. No sé, la verdad, sería digno de otro estudio, pero la mentira no es toda mentira. La mentira siempre va envuelta de verdad para que la verdad parezca justificar la mentira. ¿A qué me refiero con eso? Y es que Satanás no va a llegar a decirte de primas a primeras, mira, hace esto, o drogate, o dedicarle tu vida al alcohol, o no sé, cosas como esas, tío. El diablo no te va a decir eso directamente. El diablo te va a decir cosas como, hey, ¿quieres ser feliz? ¿Quieres pasarla bien? ¿Quieres disfrutar la vida? ¿No crees que no estás seguro de que hay más allá de la muerte? ¿Estás seguro que hay algo más allá de la muerte? No, tal vez no lo hay. ¿Y no crees que es mejor entonces vivir a plenitud ahora? ¿No crees que esa plenitud pasa por vivir y disfrutar el presente? El diablo te va a decir cosas como esas. Y sí, hay parte de verdad en que queremos ser felices, en que queremos pasarla bien, queremos disfrutar la vida, pero no te dice que esa no es la manera. La mentira siempre va envuelta, en verdad, cuando el diablo te quiere hacer sentir inferior, él no te va a decir, reconocer que sos pupú. Él no te va a decir eso. Él te va a decir, hey, ¿no crees que aquella chica es más bonita que vos? ¿No crees que aquel brother ha logrado más que vos? ¿No crees que aquello con lo que vos soñás, aquel sí ya lo tiene y vos no? ¿No crees que eso quiere decir que sos fracasado? Y vos decís, bueno, es verdad que aquel sí, aquella chica es más guapa que yo, o aquel brother tiene más éxito que yo, o aquel sí ya logró, ya consiguió lo que yo quiero lograr. Es verdad, pero no es verdad que por eso yo soy un fracasado. No quiere decir eso. Repito, es verdad que aquel tiene más que vos, que aquel logró lo que vos querés y vos todavía no lo tenés. Y quizás estás lejos de alcanzarlo.
Eso es verdad, pero no es verdad que por eso vos sos fracasado y él es un exitoso. Pero Satanás siempre va a ir, la mentira siempre te la va a dar envuelta de verdad, para que esa verdad parezca justificar su mentira, para que eso que aquel sí tiene parezca justificar que entonces vos sos un fracasado y sos una desgracia. Esa es la mentira que el diablo intenta justificar por medio de la verdad. Quiere trastornar prácticamente la realidad. Entonces, tengamos cuidado con eso y seamos conscientes. Porque, a ver, alguien que cree en Dios, por ejemplo, Satanás no le va a decir de primas a primeras, Dios no existe. Eso él sabe que no va a funcionar con alguien que sí cree en Dios y que es religioso. ¿Qué va a funcionar con él? Bueno, decirle, sí, Dios existe, pero Dios quiere que vayas todos los domingos o todos los sábados a la iglesia. Y con eso Dios te ama. El diablo está contento con eso, porque sabe que tiene a una persona que cree en Dios dormida, viviendo una religiosidad, una falsa relación con Dios. Tengamos cuidado, las mentiras de Satanás siempre van envueltas de verdad, por lo cual son más difíciles de, de reconocer. Luego, en el versículo vemos que la mujer le responde que sí pueden comer del fruto de los árboles del huerto, pero que es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se les permite comer. Eh, y le dice que la advertencia de Dios es que si lo comen van a morir. Desde el principio, Dios nos viene advirtiendo de las consecuencias del pecado. Aquel que diga, no, pero es que a mí nunca se me dijo, nunca, no sabía que estaba mal hacer eso. No sabía que las cosas iban a salir mal si las hacía mal. Si vos has escuchado de la existencia de la Biblia, no puedes decir que no sabías de, de que las cosas iban a salir mal si hacía las cosas mal. Desde el principio está la advertencia de Dios para nosotros. Y por lo menos de ahora en adelante ya somos conscientes de esa advertencia. Las consecuencias del pecado son reales. Perdón que unos gatitos acá de mi vecindario andan haciendo, eh, están peleando, no sé yo qué, qué hacen, pero perdón si se escuchó, pero como decía, la advertencia de las consecuencias del pecado allí están. Creo que parte del amor de Dios a nosotros lo vemos por medio de estas advertencias. Dios no es un Dios que nos deja a la deriva y que hagamos lo que queramos y que nos pase lo que nos tenga que pasar. No, Él nos advierte como un padre que le dice a su hijo, no, no te subas a ese lugar porque te vas a golpear. Porque el padre no quiere que el hijo se golpee, no solamente porque hay que decirle no. El padre no quiere que su hijo llore, que sufra, que la pase mal. Por eso le advierte y así Dios nos advierte a nosotros de que el pecado tiene consecuencias y que esa consecuencia no es algo fácil o algo sencillo, es la muerte. Eh, pero claro, en el versículo 4 y 5, Satanás le dice que no, no se van a morir. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. ¿Qué hace Satanás? Lo que hace es enfocarse en lo atractivo del pecado y negando las consecuencias. Y eso es lo que Satanás va a hacer con nosotros. Presentarnos lo atractivo del pecado, lo atractivo de pasar cada fin de semana tirado en el alcohol, lo atractivo de robarse esos cuantos dólares de más en la empresa, lo atractivo de poder tener relaciones sexuales con quien quieras y disfrutar de tu sexualidad. Sí, el diablo te va a vender siempre esas cosas. Lo atractivo de la pereza, lo atractivo de la glotonería, lo atractivo de hablar mal de aquel no sé, que es inferior. Satanás siempre te va a mostrar lo atractivo, pero no te va a mostrar las consecuencias del chambre, las consecuencias de vivir una vida descarriada sexualmente, por decirlo de alguna manera. No te va a dar las consecuencias del alcoholismo, las consecuencias de la drogadicción.
Satanás no te va a decir esa consecuencia, al contrario, las va a negar y te va a decir, ¿y qué consecuencias? Disfrutar la vida. ¿Cuánta gente no se droga todos los días, se acuesta con quien quiere y no le va mal? Satanás se va a negar esas consecuencias y te va a ensalzar lo atractivo de eso. Lo que decía, las mentiras siempre van a ir rodeadas eh, de verdad, para que esa verdad parezca eh, que está justificando su mentira. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Eso es también como aquella idea que en algún momento yo tuve o que me hacían ver en que Satanás iba a llegar a tu vida y te iba a decir, entregame tu vida y dibuja un pentagrama, dibújatelo en la frente o en el pecho, haceme ritos sacrificando animales y cosas así y entregate a mí. Satanás no va a llegar así a nuestra vida. Satanás se va a presentar de formas más bonitas. Y repito, como esas. ¿Y qué tiene de malo que vivas para tu deleite? Que gastes tu dinero en vos. ¿Qué tiene de malo que te consintas? ¿Por qué vas a tener que cuidar de otro? ¿Por qué vas a tener que darle a aquel que te está pidiendo pan? No, porque él es responsable de su vida, que otro se encargue de él, el gobierno, que las organizaciones, que las iglesias. Vos disfrutás de tu vida, al final la vida es corta y cosas así. Satanás se te va a presentar con argumentos entre comillas sólidos, pero que lo que están haciendo es transgiversando la realidad para hacernos creer algo erróneo. Entonces, perdón que escucharon que un carro va ahí pitando. Ahora, en el versículo 6, veamos, sí, dice, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Eh, en cuanto nos enfocamos en lo agradable del pecado, ya hemos sido casados. Una vez que Satanás logra que nosotros veamos lo agradable de esa vida promiscua, lo agradable de pasarla de joda todos los fines de semana, no sé, lo agradable de poder tener dinero para comprar lo que vos querás y poder enfocarte en vos mismo, cuidar de vos mismo y decimos, ah, qué bien, qué bonita esa vida de tener más, de ser exitoso, de que los demás te vean y digan, ah, este men se viste súper bien, este men compra todo lo que quiere, está con las mujeres que quiere. Desde el momento en que vemos agradable eso y nos dejamos llevar por esa atracción, ya la cagamos. Es así, el pecado ya nos tiene. Es por eso que ya vamos a hablar más al respecto, pero por eso para mí es tan importante ser conscientes de cómo Satanás trabaja, de cómo se presenta a nosotros, de ser conscientes de la existencia de Dios constantemente, de la existencia del bien y del mal, porque si no la realidad puede ser transgiversada y poder manipular la mentira. Esto es como aquellos que utilizan la Biblia para negar la existencia de Dios. Por ejemplo, utilizan lo que dice uno de los versículos del Salmo que dice no hay Dios. Y dice, claro, ya ves, la Biblia está confirmando que Dios no existe. Y no, cuando vos seguís leyendo el versículo te das cuenta que la Biblia dice no hay Dios, dice el malo en su corazón. O sea, los malos dicen en su corazón no hay Dios que me juzgue y tal. Pero la Biblia no está diciendo que no existe Dios. Tenés que entender el contexto. Tenemos que entender el contexto de nuestra vida para poder ser conscientes de la situación en la que estamos y, y no dejarnos engañar por Satanás. Eh, Satanás logró que la mujer se enfocara en lo agradable del fruto, en lo agradable de lo que te daría el fruto, y es ahí donde ella decidió comerlo. Eh, ¿Qué pasó? En el versículo 7, bueno, leámoslo, dice, en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Eh, una de las consecuencias del pecado es la vergüenza de hacer las cosas mal.
Pablo en Romanos 1:20 dice que desde la creación del mundo tenemos la posibilidad de ver las cualidades de Dios, es decir, de saber de su existencia. Y entre esta creación demostradora de Dios, no sé si está bien dicha esa palabra, pero ¿se entiende? Tenemos la moral. Sin Dios no hay moral objetiva. Eh, uno de los problemas de los ateos es explicar la moral. Hace poco tuve ya creo que lo comenté en el video anterior, no recuerdo cuándo, pero ahí en Facebook estuvimos respondiéndonos porque eso ni siquiera fue debate, un ateo y yo le preguntaba al ateo por qué estaba mal el mal si Dios no existe. Y claro, no sabía responder, prácticamente me decía, está mal porque es así. O sea, y como decía, ni siquiera yo acepté la existencia de Dios o lo que Dios quiere de mí y tal, o sí, la existencia de Dios, solo porque sí. Yo me he dejado llevar por las evidencias, tanto experimentales como evidencias arqueológicas y químicas, físicas, históricas y bueno, filosóficas. Hay suficiente evidencia para creer en la existencia de Dios, pero claro, un ateo no te puede explicar por qué está mal. Porque un ateo que te diga que Dios no existe, pero que sí existe el bien y el mal, no tienen que fundamentarse, no tiene nada para decir esto es el bien y este es el mal, no hay medida. No es como un examen, por ejemplo, y esto se lo leía en uno de los libros se lo leía a un erudito que entrevistó a Lee Strobel en uno de los libros de Lee Strobel. Y esta persona dice que si vos y tu amigo hacen un examen y a él le ponen 9 y a vos te ponen 8, quiere decir que hay un 10. Quiere decir que hay una medida para poder sacar 10 y quien entre más lejos estés de esa medida, menor es tu nota. Pero hay una medida y la medida del bien y el mal es Dios. Fuera de Dios no existe esa medida. ¿Cuánto, hasta dónde está el mal? Nadie puede decirlo. Y quien lo diga, pues vaya jeta tiene para decir que es superior a todos los demás y que él sí sabe la diferencia entre el bien y el mal. Entonces, eh, perdón que está ladrando mi perrito. Y creo que un panadero anda por ahí también, así que espero que no se escuche mucho, o por lo menos que no distraiga tanto. Pero lo que decía, de verdad, espero algún día poder tener y lo más pronto posible, si Dios fuera, eh, si Dios me lo quisiera dar, no voy a entrar en más cosas, pero ojalá pronto no tenga este tipo de distracciones acá. Pero lo que decía, Dios es la medida, Dios es la medida para lo bueno y para lo malo. Y eso nos lo ha dado a nosotros y debido a esa moral que Dios ha puesto en nosotros, es que una de las consecuencias del pecado es la vergüenza y Satanás eh, omite esta vergüenza. ¿Por qué Satanás no quiere que seamos conscientes de la vergüenza que trae el pecado? Porque nadie se siente bien haciendo el mal. Eh, y sí, algunos podrán decir que ya no sienten nada al hacer el mal, pero joder, eso sí es motivo de una gran preocupación. Y si vos, eso, si vos sentís que ya no hay vergüenza en hacer el mal, estás muy mal y tenés que hacértelo ver. Pero si todavía sentimos esa vergüenza de decir, sé que no estoy actuando correctamente con esto, gracias a Dios, porque esa vergüenza que te hace sentir mal también trae convicción de pecado y trae el deseo de querer hacer bien las cosas y por eso el diablo no quiere enfocarse en ella. Satanás quiere omitir esa vergüenza porque sabe que esa vergüenza puede ayudarte a no querer hacerlo otra vez porque no querés pasar por esa vergüenza. Imagínate que te pagan tu salario y te gastas todo el salario en, no sé, en cosas en ropa, por ejemplo. Te gastas todo tu salario en la mejor ropa que puedas comprar, las mejores cosas. Pero a los 5 días después tenés que pagar la renta, tenés que pagar la energía eléctrica, tenés que pagar el agua, tenés que pagar, qué sé yo, comprar comida y decís, pero ya no tengo dinero y te preocupás.
y alguien te, no sé, alguien te da otro trabajo, te toca desvelarte, te toca hacer otras cosas con tal de poder tener dinero para ahora poder pagar lo que tenés que pagar con tu salario y decís, ya no quiero volver a pasar por eso, ya no quiero esforzarme así eh, y estar todo demacrado, estar sin descanso. Quiero hacer bien las cosas porque ya no quiero pasar por esto. Así es la vergüenza del pecado. Decís, no, ya no quiero cagarla de este modo. eh, ya no quiero pasar por este sentimiento de, qué mal está eso que hice. Entonces, esa vergüenza te trae convicción de pecado y esa vergüenza es la que sentía eh, Adán y Eva, porque nos dice, en ese momento se les abrieron los ojos y sintieron vergüenza por su desnudez, sintieron vergüenza por lo que habían hecho en teoría, o sea, prácticamente. Si no comían del fruto, esa vergüenza no lo hubieran sentido. Pero claro, ¿cuál es el problema también de esto? Porque no podemos ir por la vida, entonces voy a pecar y que esa vergüenza sea la que me lleve a Dios. No, porque en el versículo 8, permitidme, bueno, quería mencionar otra cosa también del versículo 7 que dice, entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Y sí, esto es parte de lo que quería mencionar. El pecado también nos lleva a querer hacer las cosas por nosotros mismos y decir, ok, ya la cagué, ya está, ahora a arreglármelas, ahora a trabajar por mi cuenta, a luchar por mí, a levantarme de esto y yo me metí en esto y yo me saco de esto. Eh, Creo que en parte también lo hacemos porque no queremos enfrentarnos a Dios y ya la vamos a hablar más al respecto, pero tenemos ese instinto de, ok, voy a hacer bien las cosas yo y me voy a enfocar en mí y voy a trabajar en mí y tenemos solemos tener esa, se me ha escapado la palabra, por aquí lo tenía, esa tendencia, solemos tener esa tendencia a, lo voy a solucionar yo y pensar solamente en nosotros mismos, quiero arreglármelas yo, quiero hacer bien las cosas yo, me voy a ayudar yo. Y ellos Adán y Eva pusieron hojas para cubrirse, a como pudieron se las arreglaron, porque el pecado también nos deja con la vista nublada para Dios, nos deja con la mente nublada de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, eh, tenemos esa falsa creencia que nosotros podemos arreglar las cosas. Y ahora sí, en el versículo 8 dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. El pecado arruina la vida plena que Dios tiene para nosotros. Lo que tenía que ser motivo de alegría, que era estar con Dios, era una carga para Adán, pues tenían que andarse escondiendo. Eso es lo que trae el pecado. Nos aleja de la plenitud que Dios tenía desde el inicio para nosotros los seres humanos. Las posesiones, el alimento, no sé, bueno, lo voy a decir, las riquezas, el trabajo, nuestros talentos, todo lo que Dios nos dio iba a ser de bendición, pero el pecado lo impidió. En cuanto el pecado entró, el dinero ya no era bendición, sino que se convirtió en una carga por medio de la avaricia. La sexualidad ya no fue una bendición, sino que se convirtió en pecado por medio de la promiscuidad. No sé si estoy utilizando bien esa palabra. Yo creo que no. Pero yo creo que se entiende. O sea, el libertinaje sexual arruinó el sexo. Eh, la comida fue arruinada por el pecado por medio de la glotonería. La riqueza fue arruinada por medio de la avaricia. Eh, el pecado arruinó todo lo que Dios tenía para nosotros. La presencia de Dios, el pecado lo convirtió en juicio para nosotros. Y, y nosotros muchas veces tratamos de huir
para evitar ese juicio. Y no dejemos que el pecado nos quite la alegría de todo lo que Dios tiene para nosotros. Ya vamos a profundizar más en eso. Pero para empezar en el versículo 9, lo leeré y dice, entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Fue la pregunta que Dios le hizo al hombre. Vemos a un Dios que no va a juzgar desde el principio, sino que va abierto al diálogo. Mientras tengamos vida y Jesucristo no haya venido a reinar este mundo, tenemos posibilidad de redención con Dios por medio del sacrificio de Jesús. Solo debemos creer en Jesús y rendir nuestra vida a Él. Dios no llega a acusar, Dios no llega con juicio directamente. Dios llega a dialogar. Dios nos da la oportunidad de redimir donde nuestros pecados. Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Pero lo primero que quiero que de lo que seamos conscientes es que una vez pecamos, Dios no nos desecha. No es que Dios nos dice, ok, ahora te jodes. No es que Dios dice, bueno, pecaste, adiós. No, Dios nos sigue buscando. Y Dios no nos sigue buscando para castigarnos. No es quien dice que, bueno, estaba esperando que la cagaras para poder golpearte, para poder demostrar mi ira con vos. No. Nos dice la Biblia que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dios no viene eh, a lastimar a Adán, a castigarlo. Dios viene a hablar con él. Tenemos un Dios amoroso por sobre todas las cosas y seamos conscientes de eso. A pesar de nuestro pecado, tenemos un Dios amoroso. Pero como decía, en el versículo 10, el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Lastimosamente solemos tener la tendencia a huir de Dios para evitar su justicia, en vez de correr a Él para recibir su perdón, porque, repito, lo que el diablo también nos dice, sí, Dios es un Dios justo y Dios castiga al pecador, Dios lo castiga a causa de su pecado. Entonces Satanás nos dice, como vos ya sos pecador, lo único que tenés con Dios es juicio, cuando no es así. En Él también tenemos perdón, pero por esa justicia que es verdad, allí está la justicia, nos alejamos del perdón de Dios y nos alejamos de Dios, de su amor. Cuando Dios puede redimirnos y quitar esa justicia y darnos su amor por medio de quitarnos la esclavitud del pecado. Seamos conscientes de esto, por favor. El amor de Dios está allí para recibirnos. La justicia de Dios va a llegar a nosotros en forma de amor y va a quitarnos la esclavitud del pecado y vamos a ser libres del pecado. Y ya no vamos a, cada día vamos a ir pecando menos y alejándonos de pecados que antes decíamos, joder, ¿por qué era tan atractivo para mí? Ahora me doy cuenta que no, lo atractivo es lo que Dios tiene para mi vida. Pero vamos a recibir su perdón. Acerquémonos a Él, no seamos como Adán y Eva que se escondían. Luego en el versículo 12 y 13, bueno, Dios les pregunta en el versículo 11, que cómo es que saben que están desnudos. Y el hombre contestó, bueno, les pregunta también, ¿acaso has comido el fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Eh, Otra muestra de nuestra tendencia a evitar las consecuencias del pecado es el querer excusarnos del mismo pecado. Eh, Queremos decir, no, la culpa no fue mía. O sea, otra tendencia que solemos tener es esa. Decir, sí, sí, ahí está, lo hice, pero no por mi culpa. Queremos excusarnos. ¿Por qué queremos excusarnos? Porque queremos evitar las consecuencias del pecado. ¿Y por qué queremos evitar las consecuencias del pecado? Porque no somos conscientes de la misericordia que Dios tiene para nosotros. No queremos enfrentar las cosas. Esto es como cuando tenés un uñero. Te duele que tenés el uñero,
pero decís, no, yo sé que me va a doler si intento quitármelo, entonces mejor ahí lo dejo. Te va a seguir doliendo, ahí va a seguir estando la consecuencia del uñero. Pero si lo cortas, te va a doler un poco, pero lo vas a quitar y ya no vas a tener ese uñero. Vas a ser libre por fin de ese uñero. Lo mismo es el pecado, enfrentar a Dios y decirle, o sea, no enfrentar, sino que llegar a Dios y decirle, ok, aquí estoy, la cagué, perdón, ya no quiero cagarla otra vez. Y el amor de Dios va a estar para vos, te va a limpiar de tu pecado. Y entonces vas a poder ser libre de esa vergüenza. Pero si no lo hacemos, si nos estamos excusando de, la verdad que he tenido una mala vida y ni modo, por eso soy así, y bueno, vas a seguir viviendo así y vas a seguir sufriendo las consecuencias del pecado por no acercarte a Dios. Que el pecado no nos nuble la vista de la misericordia de Dios. Tenemos que correr a Dios, no tenemos que ser como Adán y Eva. Y bueno, seamos conscientes, por favor, de que después de nuestro pecado el amor de Dios allí está. Y sí, ahí está el juicio, pero Dios quiere perdonarnos por medio del sacrificio de Jesús y liberarnos de esa vergüenza y de la muerte del pecado. Y en el versículo 14 dice, entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Para mí lo que vemos acá es que Dios nos está advirtiendo que siempre tendremos una lucha constante con el pecado. Debemos ser conscientes de esta lucha o estaremos perdiendo sin saberlo. Tenemos que ser conscientes que el pecado está ahí constantemente. El pecado va a llegar de una u de otra forma. El pecado va a llegar de formas atractivas, de formas ofensivas también, pero tenemos que ser conscientes de ello. Si no somos conscientes de que Satanás nos va a estar poniendo minas constantemente, vamos a caer en ellas y ni nos vamos a dar cuenta. Seamos conscientes de esta vida espiritual que tenemos y que nos afecta en esta vida física. No podemos dejarnos llevar solamente por lo que vemos. Hay mucho más allá de lo que no vemos. Y poder llegar a esto por medio de la fe en Cristo y hablando con Él directamente. O puedes llegar también por medio de estudiando la física, de estudiando la historia, de estudiar muchas cosas. Si vas en busca de la verdad por medio de la ciencia, por medio de lo tangible, digámoslo así, vas a llegar a Dios. Pero lo importante es que seamos conscientes y que busquemos la verdad. Si no, Satanás, vamos a ser una presa fácil para él. Nos va a buscar más constantemente porque va a saber que con poco se va a adueñar de nosotros. Seamos conscientes de esta lucha, si no vamos a estar perdiendo sin siquiera saberlo. Y bueno, en el versículo 16 al 19 lo voy a leer, esos tres versículos dice, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. Pues fuiste polvo, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Vemos que la advertencia de Dios se cumplió. Adán y Eva murieron a la vida plena que Dios tenía para ellos. Ahora tendrían una vida con dolor y escasez. Eso es lo que trae el pecado. Cuando la cagamos, cuando pecamos, cuando nos dejamos llevar por eso atractivo del pecado, morimos a la plenitud que Dios tiene para nosotros. Porque si Dios nos da eso que Él tiene para nosotros, nos da dinero, nos da comida, nos da salud, nos da talentos, a causa del pecado va a ser maldición para nosotros. Vamos a utilizar el talento
para enorgullecernos quizá. O sea, puede ser, no estoy diciendo que todo es así, pero si nos da la comida, podemos maldecir esa comida para nosotros por medio de la glotonería. Si nos da dinero, el pecado puede hacer que lo amemos y por medio de la avaricia no disfrutar de esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. El pecado nos hace morir a esa plenitud que Dios tiene para nuestra vida. Y entonces tenemos una vida de dolor y escasez. La avaricia duele. Te da esa sensación te da esa ansiedad, esa sensación de querer más, de necesitar más, cuando no es así. Pero ya digo, morimos eh, a la plenitud de Cristo por medio del pecado. A Adán y Eva les pasó, murieron a ello, al jardín que Dios tenía para ellos. Pero en el versículo 21 dice, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. A pesar del error de Adán y Eva, Dios siguió cuidándolos. Dios nos sigue amando a pesar del pecado. Y ese amor lo vemos en la posibilidad de redención. Repito, las mentiras de Satanás. Dios solamente es justo, así que si te acercas a Él, te va a castigar por tu pecado, así que aléjate. Pero también otra mentira, perdón, puede ser, Dios te ama. Dios siempre te va a amar. Seguí pecando. ¿Y cuál es el problema? Dios te sigue amando. Y Dios te va a seguir amando. Sí, Dios te va a amar siempre. A pesar de que tenga que castigarte por tu pecado. A pesar de que quizás algún día mueras y decidiste morir pecando. Dios te va a seguir amando y va a decir, sí, lo amé, pero lastimosamente tuvo que enfrentar las consecuencias de su pecado. Pero también es mentira el hecho de, como ya pequé, ahora Dios solamente tiene juicio para mí. No, el amor de Dios está ahí para limpiarte de esa impureza. Entonces, sí, el juicio ahí está y las consecuencias del pecado ahí están. Y si seguimos viviendo en pecado, el juicio será eterno. Pero el amor también ahí está y nos dice, si te acercas a mí, nos dice Dios, te voy a limpiar de tus pecados. Van a ser blancos como la nieve a pesar de que estés sucio ahora. Entonces seamos conscientes de esta verdad y no nos dejemos llevar por las mentiras de Satanás que vienen envueltas de estas verdades. En el versículo 21 lo acabamos de leer. Dios lo siguió amando y lo siguió cuidando. Qué maravilloso es Dios. Luego, versículos 22 al 23 dice, luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Dios era consciente que el Edén sería una carga para Adán y Eva, por lo que los expulsa. Imagínate una vida eterna mal. Imagínate toda una vida larguísima, con ansiedad, con depresión, con dolor, con enfermedad. Eso no es vida. Dios eh, quitó a Adán y a Eva del jardín del Edén porque este sería una carga para ellos. Porque el pecado es un estorbo para poder recibir la vida plena que Dios tiene para nosotros. Pues si Él nos da todas las bendiciones que tiene para nosotros cuando todavía somos dominados por el pecado, estas serán una maldición y no una bendición. Ya digo, si Dios te da todo el dinero que Él tiene para vos, pero vos todavía sos dominado por el pecado, este dinero se va a convertir en maldición porque vas a amarlo. Y la avaricia va a entrar en vos. El miedo a la escasez va a entrar en vos. Entonces, por eso debemos ir a Cristo y rendir nuestra vida para poder estar capacitados de recibir su plenitud. Porque una vez estamos en Cristo, ya hemos rendido nuestra vida a Él y decimos, no, el dinero no lo es todo para mí. Lo que Dios me da, el dinero que Dios me da, me sirve para ser de bendición a otros. El dinero que Dios me da me sirve para poder extender su reino en esta tierra, que los demás vean el amor de Dios en nuestras vidas. Para eso utilizas y el dinero ya no se vuelve el objetivo de tu amor. La comida, vos no decís, no, es que yo como para hartarme, no.
Vos comés para saciarte, para nutrirte, porque la glotonería ya no domina tu vida. Entonces, eh, necesitamos rendir nuestra vida a Cristo. Cuando Dios te dice, te voy a permitir que le hables a millones de personas, pero estás en Cristo, tu vida ya está rendida a Él y decís, la fama no me va a llenar, la fama no es atractiva. Bueno, sí es atractiva, pero no me convence. No me quita mi mirada de Dios, de Cristo, porque sabes que Cristo es lo más importante en tu vida. Entonces, una vez estás rendido a Dios, entonces vas a poder recibir las bendiciones que Él tiene, porque Dios sabe que eso ya no va a ser una carga como lo iba a ser para Adán y Eva. Luego en el versículo 24, dice, después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Adán y Eva ya no tenían acceso al árbol de la vida ni nadie más lo tuvo hasta ahora. Ahora tenemos acceso otra vez al fruto del árbol de la vida y es por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo podemos tener acceso a esa vida plena, a esa vida abundante. Es maravilloso. Yo quiero vivir esa vida plena. Yo quiero disfrutar de todo lo que Dios tiene para mí. No sé qué es lo que Dios tiene para mí, pero lo quiero. Eh, digo que no sé porque, no sé, para algunos Dios tiene una familia, para otros Dios tiene mucha riqueza, para otros Dios tiene muchos talentos. No sé, hay tantas cosas que Dios puede darnos, pero lo que es seguro es que para poder recibir eso necesitamos de haber rendido nuestra vida a Él, para que eso no sea una carga para nosotros. Así que ahora tenemos una vez más acceso al fruto del árbol de la vida por medio de Cristo. Rindamos nuestra vida a Él. Digámosle, Señor, quiero conocerte, guíame. Quiero vivir amándote a vos, amando a mi prójimo, amándome a mí mismo, con todo lo que soy, con toda mi existencia. Y entonces vamos a poder recibir eh, todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Así que, eh, sin más, lo dejo hasta acá. Espero haberme dado a entender, espero haberme dado a explicar un video larguísimo, 47 minutos. Pero nada, eso es lo que quería compartirles y para mí ha sido de mucha bendición y espero que también sea un como aloe en sus almas. Así que, sin más, lo dejo hasta acá. Un saludo